Vamos a entrar un poquito a ver lo que son las frecuencias. A ver qué son las frecuencias. ¿Qué entendemos por frecuencia? Algo que se puede repetir constantemente. Exactamente, algo que tiene recurrencia, ¿verdad? Se repite. Una distribución de frecuencia, que es básicamente en lo que nos vamos a concentrar hoy, o tabla de frecuencias, es una ordenación de forma de tabla de los datos estadísticos, asignando a cada dato su frecuencia correspondiente, es decir, cuántas veces apareció esa información. Vamos a ver un par de ejemplos y al final de cuentas, al final de la clase, pues se les va a quedar un ejercicio para que ustedes lo analicen y lo entreguen. En la columna se dispone el número de ocurrencias por cada valor, porcentaje, y la finalidad de la agrupación es la frecuencia. Bueno, ¿cuál es el fin de todo esto? Es agrupar la información para que se pueda interpretar mejor los datos y así sacar conclusiones. Tenemos un ejemplo. Dice que se quiere conocer si un grupo de individuos está a favor o en contra de la exhibición de imágenes violentas por televisión, para lo cual han recogido los siguientes datos. X representa a los valores que pueden obtenerse y aquí están codificados. 1 es que está en contra de que se exhiban imágenes violentas por televisión. 2, bastante en contra. 3, que es indiferente. 4 es bastante a favor y 5 es que está a favor. Entonces, al hacer la encuesta se obtuvieron todos esos datos. 2, 1, 5, 3, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Alguien me puede decir así, a buen ojo, qué dato aparece más? 3. 3. El ¿Qué 3. significa el 3? Indiferente. Indiferente. O sea que la gente, si pasan imágenes violentas en televisión, la mayoría dice que es indiferente. Pero, si nos muestran así la X tal como está, imagínense si hubieran más datos. Si estuviera lleno ahí de datos, sería muy difícil poder interpretar esa información. Entonces, ¿qué hacemos? Vean, lo vamos a colocar en una tabla. Esto es una tabla de datos. Acá. Colocamos los valores, ¿sí? Los valores acá. Y la frecuencia. Es decir, cuántas veces aparecen esos datos. También a la frecuencia le podemos llamar NI. Aquí dice que la distribución de frecuencia de los datos del ejemplo muestra que la actitud mayoritaria de los individuos del grupo estudiado es indiferente. Entonces, al ver esto, ya hicimos un conteo. Al ver la tabla anterior, decimos, ok, ¿cuántas veces aparece el 1? 1, 2, 3. ¿Cuántas veces aparece el 2? Entonces los contamos y así es como marcamos acá. El 3 aparece 7 veces. Es el que más veces aparece. Al final hay un conteo de los datos y nos da 20. Esa es una tabla donde hemos colocado la frecuencia que aparecen esos datos. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, la frecuencia, ahora vamos a ver los tipos de frecuencia. Para este caso, hablamos, esa que encontramos era la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparece un determinado valor en nuestro estudio. Entonces, esta es la frecuencia absoluta, es el número de veces que aparece determinado valor. Y lo vamos a representar como una FI, una F minúscula. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Entonces, acá hemos encontrado que la suma de las frecuencias nos dio 20. Y esa suma, esa sumatoria, ese resultado, es el número total de datos que existe en la encuesta. ¿Ok? Ahora, la frecuencia relativa, vean esto, es el cociente entre la frecuencia absoluta de un determinado valor y el número total de datos. Entonces, se puede expresar
en tanto por ciento o se representa por punto decimal. Entonces quedamos en que la frecuencia relativa es igual a cada uno de los datos dividido el total de datos. ¿Sí? ¿Estamos? Frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o igual al valor considerado. Y lo vamos a presentar por una F. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde les voy a explicar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la frecuencia relativa acumulada es el cociente entre la frecuencia acumulada de un determinado valor y el número total de datos. Se puede expresar en tanto por ciento también. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Vean, se nos dice que durante el mes de julio, una ciudad ha registrado las siguientes temperaturas máximas. Entonces tenemos ahí 32, 31, 28, 29. Bueno, esa es la temperatura máxima que ha reportado esa ciudad durante el mes de julio. ¿Sí? Quizás es un estudio de otro año, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, colocamos la tabla. Tenemos una tabla donde vamos a colocar los valores que tenemos. ¿Sí? Porque aquí se repiten. Hay repetición de los valores. Entonces, lo más fácil es ordenarlo y de preferencia de menor a mayor para que tenga una secuencia lógica. ¿Sí? Entonces, buscamos el dato menor, que es 27 grados, y buscamos el dato mayor, 34, y los vamos ordenando por los datos que aparezcan. ¿Sí? Armamos la columna y tenemos la columna de la frecuencia, como habíamos hablado, y la vamos a marcar como una F minúscula, FI. Y esta segunda columna, o tercera en este caso, la vamos a marcar como la frecuencia acumulada. Esta de recuento nos sirve básicamente para ir marcando como cuando los presos van contando los años que llevan y con una tiza marcan la pared, así, 1, 2, para que no se les olvide, en números romanos. Entonces aquí lo que estamos haciendo es el recuento de cada uno de estos datos. Por ejemplo, para el 29 se marcó 5, 6 veces. Al final de cuentas, la frecuencia absoluta es esta. Y contamos cuántas veces aparece cada dato. Bueno, el 27 lo encontramos solo una vez. El 28, 1, 2, que hay 2 veces. Y así sucesivamente cada uno de los valores. Esa es la frecuencia absoluta. Sumamos todo. Y el total de la sumatoria de las frecuencias absolutas me da al total de datos. Es decir, 31 datos es lo que encuentro con esa información que me dieron. ¿Sí? 31 datos sobre temperatura durante el mes de julio. Ok. Ahora me voy a sacar la frecuencia acumulada. Pongan atención aquí en la frecuencia acumulada. ¿Cómo se saca? Bueno, pues lo que hago es al dato actual de esta fila, o sea, 27, ¿cuántas veces lo encontré? Le sumo el dato anterior, que viene siendo acumulado, pero como no hay, ¿qué pasa? Tengo para 27 grados 1 en frecuencia absoluta y 1 en frecuencia acumulada, porque no hay dato anterior. Para el caso de 28, la frecuencia absoluta es de 2, más, miren, cruzado lo voy a hacer, 2 más 1, que trae la frecuencia acumulada, la nueva acumulada para esa fila es de 3. ¿Sí? Siguiente dato. Para el 29 grados encontré 6. Ok, entonces quiero saber la acumulada hasta ese momento. Digo, esos 6 que tengo, más los 3 del acumulado anterior, y me da el nuevo dato acumulado, 9.
Para el caso de 30 grados, tengo 7. 7 veces aparece 30 grados registrados en el mes. Tengo este dato y le sumo la acumulada anterior, 9 más 7, tengo 16 en frecuencia acumulada. Y así sucesivamente. Vean acá, en la última fila, la acumulada tiene que ser igual al total de datos, porque se viene acumulando. Cada vez que se obtiene el dato de la fila, se le suma al acumulado anterior. Bueno, ahora vamos a la frecuencia relativa. Vean esto. Esta de la relativa es la fórmula que les mostré, donde teníamos que cada uno de los datos de la frecuencia acumulada lo dividimos dentro del total de datos. Entonces acuérdense, la relativa, así como se llama frecuencia relativa, es igual a cada uno de los datos de la frecuencia absoluta dividido el total. 1 sobre 31 me da 0.032. Hoy lo podemos manejar en porcentaje, que puede ser el 3.2%. 2, o sea, vamos a la siguiente fila. 2 dividido 31 me da 0.065. 6 dividido 31 me da 0.194. Y así hacemos todos los datos de la frecuencia absoluta dividido el total. Al final, otra vez, la suma, oigan, la suma de la frecuencia relativa me tiene que dar 1. Si no da 1 es porque algo hicimos mal en el camino. Entonces, ahora esta última columna es la frecuencia relativa de la acumulada. ¿Sí? Y esta frecuencia relativa no es más que agarrar el número de la frecuencia acumulada y dividirlo entre el total. 1 sobre 31, esto. 3 sobre 31, esto. 9 sobre 31, me da esto. 16 sobre 31, me da esto. O, como es acumulada, ya nos dimos cuenta cómo sacamos la acumulada de esta frecuencia, también podemos utilizar la acumulada de la relativa. Y es lo mismo que para cada fila tenemos la acumulada, es sumándole el dato anterior. Entonces, para la segunda fila, 0.065 más esto, me da 0.97. Siguiente, la relativa. Esto más la acumulada que traigo, me da esto. Y así sucesivamente. La idea es que también la fila última es 1. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Ojo, la frecuencia acumulada, perdón, la frecuencia absoluta, lo que significa es, ya sabemos, las veces que aparece cada uno de los valores, o sea, son los datos que me dieron. Y la suma me da el total de datos. La frecuencia acumulada lo que me va diciendo es, hasta el punto que quiero averiguar cuántos datos llevo. Por ejemplo, si nos saltamos a 30 grados. 7 dieron 30. Pero ¿cómo sabríamos cuántos datos se han tratado hasta ese momento? Pues vamos a la columna de la frecuencia acumulada y decimos, ya llevamos 16 hasta ese punto. ¿Sí? Si queremos saber en 32 grados. Aquí 3 veces en el mes salió 32 grados. Pero ¿cuántos datos hemos tratado hasta ese momento? Vamos a la columna de la acumulada y dices, 27. ¿Sí? La relativa. ¿Qué significa la relativa? La relativa lo que nos va dando es un valor porcentual. Es decir, qué porcentaje que pertenece al dato que hemos encontrado del total. O sea que el 1, el primer dato, 27 grados, significa que eso es un 3.2% del total. Sin embargo, 31 grados, que es la cantidad máxima que se reflejó, la frecuencia relativa nos dice, si lo trabajamos esto en porcentajes, que es el 25.8% del total de datos. ¿Sí? 31 grados representa el 25.8% del total de datos. Y eso es la frecuencia relativa. Y la absoluta, o sea, la relativa y la absoluta, lo que nos va diciendo es que cada uno de los datos encontrados, en ejemplo, 30 grados, ok, ¿qué representa? Hasta ese momento representa el 51.6 del total de la información. ¿Sí? Bueno, acá me voy a detener un poco y voy a preguntar, ¿hay dudas? Si no hay dudas, bueno, si se quedan callados es... ¿Sí? Yo solo tengo una duda. Podría. Perdón, a ver, Jorge.
con cuál fue que dividió la cuarta columna para que le saliera el porcentaje de 0.032 Con el total de datos. con el total de datos. Sí. Aquí les expliqué que había dos caminos. Uno es agarrar la frecuencia acumulada y dividirla entre 31. 1 sobre 31, 0.32. La acumulada, 3 sobre 31, 0.97. 9 sobre 31, 0.290. O, como es acumulada de la relativa, entonces es agarrar la relativa e ir sumando con el dato anterior. ¿Sí? 32, 0.65, 0.97. 0.194 más esto me da esto. Y así, hasta el final me da 1 en la última fila, porque como es acumulada, hasta ese punto ya se cumplió el total de datos. Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Disculpe, yo no le comprendí del todo. ¿Podría volver a explicar si no es mucha molestia a partir de la segunda columna? A ver, ¿quién habla? Claudia. Claudia Carolina. Carolina, ok. Vamos a ver. La fila, la columna de recuento, pues ya sabemos, para llevar el cuento. La de la frecuencia es para decir cuántas veces aparece el dato. Es como llevar el recuento a números, de números romanos a números arábigos. ¿Sí? 1, 2, 6, ta, ta, ta. La frecuencia acumulada, oigan, acumulada, por eso es F mayúscula, es tomar el dato anterior de la frecuencia absoluta y sumarlo con el anterior de la acumulada. Como aquí no hay nada, entonces para la primera fila no hay acumulado nada, entonces es 1. Ok. El acumulado de este dato de 28 grados es el de la frecuencia absoluta más el que traigo acumulado anterior, o sea, 2 más 1, 3. Siguiente dato, para la fila de 29 grados. Tengo 6. ¿Cuánto es acumulado anterior? 3. 3 más 6, 9. Paso al 30 grados y así. 7 más el anterior acumulado, 9. Más 7, 16. Y así, cruzado, hasta obtener que en la última fila, obviamente, como es acumulado, se cumplieron los 31 datos. Bueno, hasta ahí la acumulada. Ahora la relativa. La relativa de la absoluta, o sea que este dato sale de la absoluta de esa columna. Y es dividir cada uno de los datos sobre el total de datos, 31. 1 dividido 31 me da 0.032. Importante que ustedes tengan el calculador a mano para este curso. 2 sobre 31 me da 0.065. 6 sobre 31 y así sucesivamente. Hasta que al final la suma de la frecuencia esta que se llama relativa me tiene que dar 1. ¿Sí? Si lo trabajamos en porcentaje, esto es un 3.2%, un 6.5%, un 19%, y así, al final me va a dar 100% de datos. Okay. Ahora, ¿cómo obtenemos la frecuencia relativa de la acumulada? ¿Sí? Tenemos que agarramos la frecuencia acumulada y de igual forma lo dividimos entre el total de datos. 1 sobre 31 me da esto. 3 sobre 31 me da este dato. 9 sobre 31 me da este dato. Así es como vamos obteniendo la relativa acumulada. O lo podemos obtener de la acumulada de esta relativa. Es decir, el primer dato 0.32, aquí está. No hay nada antes, ahí está. Siguiente dato, 0.065, más la acumulada que ya se trae, me da 0.097. 0.194, más la acumulada que ya se trae, me trae una nueva acumulada. Y así, hasta encontrarnos que la última fila, la acumulada, va a representar a 1, el total de datos. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, vamos a ver esto. ¿Sí? Hello, Grunk. Tienen este ejercicio. Qué miedo da eso.
Bueno, entonces para que se vayan acostumbrando al miedo, bienvenidos. Les dan esos datos y lo que quieren, lo que les piden es agruparlo, porque acá, si nos vamos a dar cuenta que hay el dato más pequeño, de una vez se los adelanto, es 16. ¿Sí? Y el dato, una encuesta que hicieron sobre edades, de gente que estaba en el parque X días. Entonces 16 es la edad más joven, y por aquí encuentro que 68 es la más grande. Entonces, si nos ponemos a poner cada fila, así como hicimos acá, ¿sí? Tuvimos que poner todos los datos. Si nos ponemos a hacer cada fila, 16, 17, 18 o 19, eso nos quedaría una tabla muy grande. Y sería muy grande. Entonces lo que vamos a hacer es agruparlo por rangos. Entonces vamos a decir, en este caso, como son 68, vamos a agruparlo por rangos de 6, aparece acá. Entonces si decimos 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok, lo que encontremos acá, en este rango, es lo que vamos a colocar como frecuencia absoluta. Es decir, yo vengo acá y empiezo 18, ok, está en este rango. 18 ya llevo 1. 22 no. Y sigo buscando 16, ok, ya llevo 2. Y así hasta pasar por todo esto y encontrar cuántos datos hay en este rango y coloco como frecuencia absoluta. ¿Sí? Pero entonces, primero, les va a quedar como ejercicio tarea. Necesito que hagan una tabla con esta información. Frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y la frecuencia relativa de la acumulada. Pero ustedes van a trabajar no en cada uno de los valores, sino que en rangos. En rangos. Entonces, pero no lo van a trabajar aquí está ordenado de mayor a menor. Ustedes necesito que lo hagan de menor a mayor, o sea que el 16 iría aquí arriba, así como esta de las temperaturas, ¿eh? Pero no lo van a hacer en rango de 5, háganlo en rango de 5. Es decir, trabajen 16, 17, 18, 19, 20. Siguiente rango, 21, 22, 23, 24, 25. Y así, 26, hasta llegar al número que corresponde acá. Quizás salga un par de filas más, tal vez. Entonces van a encontrar la frecuencia de ese rango y sacan la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la relativa a la acumulada. ¿Dudas? Sí, no le entendí el ejercicio. ¿No le entendió el ejercicio? No. Es hacer esto mismo. Aquí están estos datos. Ya vieron qué hicimos acá, ¿verdad? Eso está claro. Ahora tienen estos datos y hay que hacer lo mismo que hicieron acá. Sacar la frecuencia absoluta, sacar la frecuencia acumulada, la frecuencia relativa y la relativa de la acumulada. Solo que en lugar de trabajar datos por separado, lo que van a hacer es tener rangos. 16. Por filas se va a colocar los rangos. ¿Cómo? Por filas, Exacto. en la anterior tabla se van a colocar los rangos. Exactamente. Pero, aquí ya está la tabla formada, solo que aquí está al revés. Está de mayor a menor. Y está muy feita. Entonces mejor hagan ustedes de menor. O sea que el 16 iría aquí arriba. Pero trabajen en rangos de 5. 16, 17, Lo podemos hacer en Excel, ¿verdad? en la anterior tabla. Tareas son a mano. Porque el Excel me lo hace rapidito y me saca la gráfica y me saca la frecuencia y me saca todo lo demás. Pero ¿cómo se obtienen esos datos? O sea, lo importante aquí es conocer cómo se obtienen. Si ustedes saben cómo se obtienen, utilicen software si quieren para lo que sea. Pero aquí estamos aprendiendo cómo vienen esos datos. Ingeniero. Entonces, es a mano. Ajá. Perdón, y en el cuadro anterior dice recuento y hay números romanos. Igual tenemos que poner los números romanos. Miren, el recuento es para facilitarle a alguien cuando va manchando, ¿verdad? 18,
supongamos que lo tienen impreso. Marcan 18. ¡Pum! Entonces es 1, 2. El recuento es opcional. ¿Sí? Gracias. La frecuencia absoluta es lo que interesa, pero el recuento se hace por si alguien se distrae. ¿Dónde me quedé? ¿Qué número iba? Si ya marcó y ya marcó en números romanos, ya sabe dónde se quedó.